Interespecie. Pensamiento crítico desde la ética y el logos, orientado hacia las buenas relaciones con las demás especies animales. Episodio 1. La edad de la Tierra, la edad de la razón. Sumario. 1. Millones de años atrás sin interpretar el sufrimiento. 2. ¿Quiénes son los demás? 3. Los deberes consigo mismo y con los demás. Uno. Millones de años atrás sin interpretar el sufrimiento. 4.000 millones de años. Una cifra descomunal, inimaginable. Hace 4.000 millones de años se formó la atmósfera terrestre y parte del agua de los océanos que hoy conocemos. 4.000 millones de años, tiempo durante el cual ningún individuo con la capacidad de sentir existió sobre la faz de la Tierra o en las profundidades del agua. Un vasto lugar despoblado y sin vivencias que alguien pudiera valorar. Tan solo bacterias, organismos unicelulares como representación de las primeras formas de vida. Nadie presenciaba entonces belleza alguna, horror a la muerte o interés por sobrevivir. Son miles de millones de años de una tranquilidad ininterpretable. Más adelante, alrededor de hace unos 570 millones de años atrás, se diversifican las primeras especies de organismos pluricelulares pertenecientes al reino animal y cerca de unos 430 millones de años, los primeros seres vertebrados con sistema nervioso surgirían para habitar los primeros mares primitivos y más tarde, en un proceso evolutivo, saldrían del agua para dar origen a los primeros mamíferos terrestres. La hostilidad, el carácter belicoso de los fenómenos naturales y el conflicto por la supervivencia comenzó a ser evidente para las diversas especies de animales que cohabitaban la Tierra. Sin embargo, era la fuerza de la voluntad evolutiva la que dictaba sus propias consignas, las más significativas de la selección natural. Los gigantes lagartos que dominaron el Mesozoico durante 135 millones de años también sufrieron las consecuencias de los embates del universo. La caída del meteoro en la península de Yucatán transformaría el hábitat de la Tierra, eliminando a los dinosaurios al alterar las condiciones ambientales necesarias de la biosfera para la subsistencia de estos seres. Todo el sufrimiento que existía era causado por fenómenos biológicos, ecológicos o atmosféricos. Incluso la existencia de los primeros homínidos bípedos hace 2.5 millones de años era condescendiente con el estilo de vida salvaje. La presión evolutiva paulatinamente fue originando los primeros Homo, nuestros parientes conocidos más cercanos. En contraste con todos los mecanismos de supervivencia del más apto y la preponderancia de la ley del más fuerte, aparece un individuo que con solo un atributo lo cambiaría todo: el sapiens y su cerebro. Con una increíble capacidad de lenguaje e inteligencia, cambiaría la historia y comenzaría a ser hasta el día de hoy, desde la creación de la ganadería y la domesticación de otras especies animales hace más de 6.000 años, la única especie que por mano propia causará la mayor cantidad de sufrimiento y dominación sistematizado sobre la Tierra. Mientras tanto, los demás animales han seguido en su lucha por la supervivencia para no ser depredados, combatiendo enfermedades sin auxilio, luchando ante las adversidades del clima y lo peor, intentando sin ningún tipo de resultado favorable liberarse de su principal enemigo, el Homo sapiens. La especie humana, la única especie dotada con la capacidad de interpretar racionalmente el sufrimiento y hacer juicios de valor para evitar causarlo o cuestionarse para actuar frente al dolor o el sometimiento de los demás. 2. ¿Quiénes son los demás? Cuando nuestro raciocinio nos da la posibilidad de identificarnos como individuos que existimos por nosotros mismos y nos permite reflejar desde esa perspectiva la propia existencia de la vida ajena, estamos reconociendo al otro, a los demás. A ese conocimiento lo definimos como otredad,
somos cautos a la mirada del otro. La otredad, por su parte, no discrimina criterios culturales, de género, sexo, nacionalidad, color de piel, ideología, etc. Dado que la construcción de sociedades agrupadas bajo sus propios intereses no es exclusivo de miembros diversos de la especie humana, sino también de innumerables especies no humanas, la otredad incluye a las múltiples especies cuyos individuos tienen la capacidad de sentir y procesar información mediante el sistema nervioso central. De ahí se infiere otro concepto que nos posibilita salirnos por un momento de nosotros mismos para concederle la propia individualidad a los demás. Es la alteridad. Denominamos alteridad a aquella condición o estado de ser otro, de ser un individuo diferente, con sus propias experiencias y perspectiva de observar la vida. De tal manera, la alteridad implica que un ser humano sea capaz de ponerse en el lugar de cualquier otro, lo cual posibilita que pueda establecer una relación basada en el respeto. Para construir una individualidad es necesario primero la coexistencia, pues el yo humano existe a partir de las relaciones con la otredad. La alteridad permite que el yo pueda comprender el mundo a partir de una mirada diferente en relación con la propia. Por su parte, la alteridad animal nos posibilita acceder, si así lo permitimos, a lo más profundo de cada entidad animal y posicionarnos desde su mirada, valorando su propio rol en la tierra. De hecho, uno de los principios de la teoría de la alteridad es que el yo, en su forma individual, solo puede existir a través del contacto con los otros, pues el ser humano, como todo animal sociable, tiene implícita una relación de interacción y dependencia con los demás terrícolas del planeta. De allí conviene citar la tan acuñada frase del filósofo Jean-Paul Sartre: «Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro». Esto va a suponer la diferencia entre dos libertades opuestas, para inducir que la base de la vida social y sus dinámicas fluirá en la medida que se eliminen las tensiones y conflictos entre las libertades. Pero ¿debe ser recíproca la actitud de los demás animales para con nosotros? 3. Los deberes consigo mismo y con los demás. En el libro La Edad de la Razón de Jean-Paul Sartre, las relaciones de los personajes se debaten en un drama existencial, pero enfáticamente el protagonista principal, Mateo, busca una vida libre de ataduras, acompañado de su filosofía, el estoicismo y el epicureísmo. En pleno fervor, tras finalizada la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, Sartre nos sitúa en una época donde el valor de la libertad y el no sufrimiento es la reflexión de cada día. En un diálogo del libro, alusivo a la libertad, se postula: renuncia a tu propia libertad y todo te será devuelto. En los ideales antropocentristas, históricamente la libertad ha tenido siempre un valor inconmensurable. Pero en realidad, ¿hemos estado dispuestos a no atentar contra la libertad del otro? La razón ha posicionado a la mente humana en la cumbre de quienes pueden ser agentes morales. Tenemos una responsabilidad de conciencia significativamente más elevada que individuos de otras especies para comportarnos. El deber ético nos compromete a actuar correctamente de manera regular por nuestro bienestar y procurando el bienestar de quienes se puedan ver afectados con nuestras acciones. Eso no quiere decir que los no humanos sean desprovistos totalmente de agencia moral. Por ejemplo, se conocen conductas de numerosos animales no humanos dispuestos a salvaguardar sus crías, protegerlas y evitarles daño o cooperar entre congéneres. Aunque su condición es relativamente más instintiva que la nuestra, el grado de conciencia para alcanzar emociones fuertes que les ayuda a tomar decisiones también está presente, y así su interés de satisfacer sus deseos. Los demás animales parecen estar limitados a satisfacer sus deseos y necesidades más básicas como la alimentación, protección y reproducción. No obstante, también trascienden sus emociones, divertimento y ocio, pero no tienen la desmesura de cumplir deseos proyectados al futuro lejano, como si lo hacemos los humanos.
Esa desmesura que en determinado momento ha llevado a las personas a cometer los más aberrantes actos de barbarie contra quienes considera diferentes de manera arbitraria, como lo hizo Hitler o Napoleón en sus conquistas. Así como tenemos esa ventaja singular de poder razonar, las demás entidades sintientes poseen sus propias singularidades, que les confiere facultades superiores comparadas con algunas de nuestras capacidades. Atributos evidentes desarrollados a través de sus propios sentidos, la agudeza del olfato, el oído o la vista, la fuerza física, la velocidad al correr, la facultad de volar, la agilidad, etc. De esa manera, el uso de nuestra particularidad cognitiva también nos permite promulgar de manera unilateral, sin reciprocidad, la obligación de protegerlos, porque convengamos que el estatus moral que se incorpora en los demás animales es la condición de pasivo moral o paciente moral. Esto significa que los otros animales no son sujetos obligados a correspondernos consideración moral, debido a que no elaboran análisis complejos para magnificar las consecuencias de sus comportamientos, pero se puede considerar que son individuos vulnerables a nuestras intervenciones. Los niños, por ejemplo, las personas que sufren discapacidad mental o determinados ancianos con demencia senil tampoco pueden ser considerados responsables de sus actos. Aún así, merecen todo nuestro respeto y el derecho a no ser perjudicados como pacientes morales, ni frustrar sus deseos. La edad de la razón es esa cuando podemos comprender que todo ser sintiente merece las mismas consideraciones y tomar postura en ello. Como los únicos seres responsables en esta dinámica interespecie, nos corresponde de la misma manera velar por la conservación y el equilibrio de nuestro hábitat común. Los ecosistemas juegan un papel preponderante a la hora de brindarnos las óptimas condiciones para subsistir. Las relaciones alimentarias entre las distintas poblaciones cumplen unos ciclos biológicos acordes a las transferencias de nutrientes y el flujo de energía, ciclos en los que también podemos intervenir de manera favorable. Por tanto, aunque los ecosistemas no sean alguien, los elementos que los componen requieren de un cuidado indispensable que implica hacer un uso racional de los recursos naturales y, lo más importante, tomar la decisión de eliminar las malas relaciones con los demás, fundamentalmente con los demás animales, porque la edad de la razón es ahora. Gracias por sintonizar con Interespecie, un espacio alojado en Anchor.fm. Espero poder encontrarnos más adelante en los siguientes episodios.